Muy, muy buenas a todos, grumetes. Soy Pilar Martínez Maño Gil y hoy en la X marca el lugar vamos a hablar nuevamente de cómics, pero esta vez nos vamos a centrar en los que cuentan historias sobre humanos o seres con poderes increíbles que salvan al resto por amor a la humanidad. Sí, grumetes, hoy vamos a charlar sobre los cómics de superhéroes y lo vamos a hacer con un invitado de lujo, con uno de los dibujantes españoles de DC y Marvel, con Pablo M. Collar, que ha dado vida a Superman, Batman, Aquaman, a la Academia de Vengadores y a otros tantos. Así que bueno. Lo primero de todo, Pablo, es darte la bienvenida a la X marca del lugar y también darte las gracias por tu tiempo y también por la paciencia, porque vosotros no lo veis, chicos, pero hemos tenido algunos fallos técnicos al principio, la cámara se ha ido, pero bueno, a ver si no nos da ya más problemas. Así que nada, muchísimas gracias, Pablo, ¿cómo estás? Nada, gracias a ti también por darnos altavoz a los autores, que muchas veces estamos encerrados en nuestro estudio como gremlins y no se nos conoce ni nuestra cara, ni nuestra voz, ni nada. Total, aunque bueno, al final yo creo que la gente que sí que está más dentro del mundillo sí que os conoce, ¿no? Porque cuando se hacen bueno, la famosa Comic Con, ¿no? Que empezó siendo una cosa de cómic y ahora ya ha derivado que hay cine, serie y de todo. Pero al final muchas de los grandes motivos, ¿no? Por los que va la gente siguen siendo los dibujantes de cómics, ¿no? Aunque no parezca, porque claro, ya van actores ahí de súper alto nivel y como que parece que se dibuja, pero yo creo que mucha gente sigue yendo por los cómics. Sí, al final eso, los salones de todo este tipo es un poco la toma de contacto que tenemos nosotros con los lectores y las lectoras, porque claro. Sí, no, no tenemos otra oportunidad. También he de decir que con los propios compañeros y compañeras, porque es un Claro, poco la oportunidad que utilizamos para encontrarnos, porque como todos tenemos la misma dinámica, al final nunca nos vemos las caras. Y la verdad es que sí, de hecho estuve en la Comic Con y me sorprendió, la de aquí, la de Málaga. yo te iba a preguntar. Me sorprendió mucho que prácticamente pensaba que no iba a ser así, pero el núcleo principal fueron de hecho los autores y autoras. La gente estaba haciendo unas colas y un interés para conseguir originales, para hablar con los dibujantes, que la verdad es que me alegró, me alegró. Qué guay. Es verdad que también al ser, o sea, bueno, a ver, no es porque no sea, pero que decir, también como ha sido la primera en Europa, tengo que ser una locura aquello, ¿no? De gente y de todo, o casi toda la gente que fue de fuera de España. Bueno, yo creo que iría también de otros países, ¿no? Sí, la verdad es que hubo mucha gente. A la conclusión que se ha llegado, mucha gente. Pero sí que, ¿verdad? De hecho, yo, por ejemplo, la Comic Con no he estado, la de San Diego, pero claro, compañeros y compañeras que se han estado se sorprendieron porque les era muy familiar realmente. Decían, joe, realmente parece que estamos en la de San Diego. Qué guay. Claro, es que al final imagino que ellos estarán acostumbrados, pero bueno, también en Estados Unidos, como hay tantas, ¿no? Que la primera fue la de San Diego, pero ahora hay un montón de ciudades. Pues claro, aquí eso fue un super evento y más aquí en España. Imagino que lo volverán a hacer el año que viene. La verdad es que no me enteré si han confirmado que lo van a repetir o está ahí un poco en el aire la cosa. Sí, no, según tengo entendido, han firmado para 2 años más, en principio. Así que sí, a ver qué tal va el año que viene. Hombre, además, otro sitio en Europa con este clima tan bueno, la comida y todo, pues, la gente le gusta España. Eso es así. Qué guay. Y bueno, Pablo, empecemos un poco por el principio. He visto que estudiaste Bellas Artes, pero no sé si en la carrera te enseñaron o, bueno, ¿dónde aprendiste las técnicas o las herramientas para dibujar cómics? Porque yo creo que mi amiga estudia Bellas Artes y yo creo que cómic no se enseña. En Bellas Artes, yo estudié en Bellas Artes, no sé dónde estudiaría Bellas Artes tú. Bueno, mi amiga en Murcia. Ah, en Murcia, sí. Yo lo estudié aquí en Málaga. La diferencia que tiene la de Málaga con a lo mejor, por ejemplo, la de Granada tengo entendido que es como más clásica. Sí que es verdad que la de Málaga está más
actualizada o orientada Ah, más al arte contemporáneo, pero cuando yo estudié realmente no. Había una asignatura de cómic e ilustración que, en plan, cómic e ilustración, ¿vale? Era la asignatura completa, que la dábamos en cuarto amigo. y que lo daba la misma profesora. Es decir, la pobre mujer era la mitad primer semestre ilustración y segundo semestre cómic, que son cosas completamente diferentes realmente, aunque no lo parezcan. Entonces, no, la verdad es que tema de dibujo y sobre todo cómic y tal, estaba un poco en el tema de Bellas Artes, estaba sobre todo un poco denostado todavía. Tengo entendido que ahora la cosa ha ido cambiando, que ahora sí que realmente, además tengo un compañero, Pepo Pérez, el autor del Vecino, que también entra en mucho contacto con temas de la Universidad de Bellas Artes y creo que ahora sí que ha habido una actualización, un giro. Porque claro, lo que yo siempre decía, a ver, realmente sí, habrá una sección de alumnos que va más orientado al tema de galería, exposición Sí, y tal. Pero seamos sinceros, la gran mayoría ahora mismo va dirigida ¿a qué? A cómic, ilustración y videojuegos. claro. Entonces, claro, es verdad que cuando yo estudié sí que no tuve mucha oportunidad de centrarme en ese campo. De hecho, yo me centré en fotografía y cine, que es lo que sí que había un poco por ahí. Luego tema de cómic, hice un máster aparte en uno de estos cursos privados de cortitos. Y ahí fue donde realmente cogí las bases, las herramientas fundamentales. Ya luego el resto practicar. Claro, ahora además, por ejemplo, en Valencia, que yo tenía un conocido que hay como también en la universidad como una carrera o como solo de ilustración y cómic, claro, es lo que te dice, ahora cambia mucho, Se llama Valencia, tengo entendido, pero además conozco a mucha gente por allí, que sí que está mucho más actualizada, así que hay que es mucho bastante top. Mm. ilustración, cómic, etcétera. Sí, de hecho, la primera entrevista del podcast ya por 2024, que vamos, ya esta creo que es la número 58, 57. Hablamos de stop motion y precisamente ellos habían estudiado allí también en Valencia, porque se ve que allí se destila, hay mucho movimiento de animación, ilustración y todo eso. No De sabía. hecho, he de decir que mi trabajo final de carrera fue de stop motion, un Ay, corto qué de stop maravilla. motion. Y para que tú te hagas una idea, fue el primer trabajo de animación y el primer trabajo de stop motion que se llevó a trabajo de fin de carrera para la fecha en la que yo estuve estudiando. Claro, es que yo me acuerdo, bueno, mi amiga terminó hace unos años y claro, yo me acuerdo que sobre todo ella lo que hacía fuera eso, bueno, a ver, que también está bien, ¿no? Pero cuadros, esculturas, claro, algo, como te has dicho, más clásico. Mm. Y claro, por lo que tú dices, pues alguien que hiciese estos museos, pues aún todavía más reducido. Yo imagino que al final es lo que tú dices, con todo el cambio que ha habido en la sociedad, ¿no? Porque esto lo hablábamos el otro día también con Pedro. Antes parecía que los cómics solo era la gente como muy friki, ¿no? Cómics, barra novela gráficas, barra TV, barra lo que sea. Pero hoy día está como muy de moda y muchísima gente los lee y no es la persona como antes, que era como la persona más friki del mundo. Ahora está mucho más extendido. Incluso Mm, en las redes también se ven un montón, ¿no? De gente joven que hace fanzines, hace fanarts y todo eso, y entiendo que es normal que, que tengan que cambiar, ¿no? Lo lógico. mm. Sí, es verdad que ha habido, claro. A ver, al final y al cabo, todo esto que hemos hablado, el cine, la fotografía, los videojuegos, el cómic. Son medios artísticos para comunicar. Al final nosotros lo que hacemos es comunicarnos con el lector, espectador, jugador, lo que sea. Entonces, igual que cualquiera puede disfrutar del cine, cualquiera puede disfrutar de cualquier otro medio, o que simplemente si quiere disfrutar de una historia o tal, pues realmente el medio es lo de menos. El medio es lo único, yo siempre digo, el medio lo único que determina es el lenguaje que el autor vaya a utilizar. Total. Entonces, más allá de eso, Claro, al final es contar una historia en distintos formatos. mm, Puedes contarla en una foto, en un corto, en un cómic o en una poesía. Al mm, final es eso, es una historia.
Y bueno, Pablo, nos has contado, ¿no? Un poco, estudiaste en Bellas Artes ahí en Málaga, lo hiciste el máster. ¿Y cómo fueron tus inicios en el mundo del cómic? Pues no creo que, bueno, a lo mejor llegaste y ya estabas con DC y Marvel, pero imagino que habría un poco de recorrido, ¿no? Hasta llegar ahí. Eh, Fue un poco 50-50. Evidentemente, porque claro, cuando ya estás metido en la carrera en los últimos años, pues ya empiezas a trabajar y tal. Pues bueno, empiezas a trabajar un poco de lo que sale. Aunque ya te digo, yo en la parte del cómic lo había seguido haciendo mis pinitos por otro lado. De hecho, cuando terminé la carrera fui a hacer un curso de eso. Pero claro, Mm. en lo que fue el periodo de carrera realmente no pude producir mucho. Me centré más eso, en el cine y la animación. Entonces, los primeros trabajos hice un montón. No sé, he hecho hasta vídeos vídeos de futbolistas para promocionarse a partidos en plan. ¿Qué Ah, estaba mira. haciendo yo? Animación y vídeo. Pues esto. Publicidad, también estuve en una empresa y lo primero que me metí así más constante, creo que se está escuchando mi perro, eh, No se fue oye. tema de videojuegos. Dale, aquí hubo una incubadora en Málaga, la sigue habiendo, de pequeñas empresas, pequeños estudios y me metí ahí, bueno, pues fui dando saltos de un estudio de videojuegos a otro. ¿Cómo realmente pegué salto al cómic? Porque lo que decía yo, de manera separada, yo seguía haciendo mis páginas de muestra, etcétera. Importante a quien esté interesado que haga páginas de cómic, ¿vale? Que esto no ilustraciones, páginas de cómic, si lo que te interesa es el cómic. ¿Por qué? Porque mi primera oportunidad fue a través de Twitter, Ah, actualmente mira. llamado X, que siempre se me olvida. Ya, no es ya ni se llama Twitter ni es lo mismo, ya es otra cosa. Nah, no, vamos a superar el tuitear. Hubo un autor un guionista de cómic, de hecho aquí de Málaga, el Torres, mm, que en un momento dado puso, necesito dibujante para un TVO. Y yo, cogí mi PDF con mis páginas, se lo envié. Además dijo, además eres de Málaga, estupendo. Porque entonces podemos Podemos verlo quedar más claro. en persona y tal y cual. Y hicimos el primer cómic que hice, el de Bribones. Que Bribones es una larga. Básicamente hay que saber una cosa, esto me gusta mucho recordarlo. Prácticamente todo dibujante que hay ahora, vamos a decir, tocho en Marvel, DC, tal. Si tú vas echando para atrás la vista, todos han hecho un Bribones con el Torres. Soy Sí, un poco. ¿Cómo queréis empezar en el cómic? Hablar con el Torres. Seguro que tiene algo para. Es todos, así. Entonces, ese fue mi inicio también allá en 2020. Lo sacamos en marzo de 2020. Mala fecha para sacarlo, ciertamente. claro. Una fecha regular. Estoy mirando aquí lo de bribones, algunas portadas. Y ahí estuve, eso fue en 2020, a lo largo de 2021 desarrollé Wicca con Antonio y el siguiente La Señora de Chicago con Mark. Y por 2021, que es cuando estaba desarrollando La Señora de Chicago, em, ¿cómo fue? Ah, sí, se celebró el Salón del Cómic de Barcelona. El Salón del Cómic de Barcelona tiene una cosa muy buena Mm. que es que todos los años van editoriales españolas, editoriales americanas, editoriales francesas, editoriales italianas, de todo tipo. Y puedes mandar el portfolio. Entonces, entre ellas estaba DC. Y yo dije, ¡ajá! DC. Bueno, a mí DC es la que, vamos a decir, de la grande, la que más Tu me gusta. favorito. Los cómics sí. Porque además tiene una sección que es Black Label, que es un poco alejada de los superhéroes, que tiene historias así muy dispares, está muy chula. Y le mandé un portfolio y me contactó un editor y empecé a trabajar con ellos. Entonces fue como Qué guay. 50-50. ¿Empecé directamente en los cómics? No. ¿Tardé mucho en dar el salto al americano? En realidad tampoco. Fue un Bueno, poco. ni tan mal. Ya. Y, a ver, de todas las cosas que has dicho, bribones, o sea, ¿qué?
para que la gente que no lo sepa, veo que estaba viendo aquí portadas, son también como superhéroes Bribones, no, o bribones, aventureros. fan- para que hagas un símil, imagino que tu público estará más puesto en eso. Critical Role, Ah, pues vale. es un poco de ese palo, es Rollo la leyenda de Vox Máquina, ¿no? exactamente, es Mazmorrero. fantasía medieval con un tono cómico. Tiene muchos años la serie, ya te digo. Si tú vas echando Hay para un atrás, montón. todos los autores y autores han hecho un bribones. Em, es eso, fantasía medieval, sí, rollo dragones y mazmorras, etcétera, con un tono así muy cómico, muy paródico. Entonces es Guay. muy gracioso, es muy divertido. No lo conocía. Bueno, yo como le dije el otro día a Pedro, yo de cómic la verdad es que sé lo justito, pero está guay descubrir cosas nuevas. Y bueno, entonces fuiste allí al Salón de Barcelona, le escribiste y ¿cómo fue? O sea, le escribiste y dijo que sí, me imagino que te explotaría la cabeza, en plan, wow, Y ¿no? además, Súper emocionante, vaya fiesta. además fue gracioso porque recuerdo que cuando recibí el mensaje, estaba de visita a una amiga en Alemania. Entonces me pilló un poco manga por hombro. Fue como, ostras, no esperaba, sinceramente, que se desarrollase así la cosa. Entonces me envió una prueba. Me dijo, vamos a pasarte un guión que usamos de prueba de un TVO de Superman. A ver qué tal. Y menos mal que fui con mi portátil y mi tableta ciega. Y encima de una cama en Alemania en un piso de alquiler con mi portátil y la tableta ciega estuve haciendo mi prueba de, vamos a decir, de admisión a DC. Y se la mandé y ya recuerdo que pocas semanas después me envió una historia de Green Lantern que era para un especial de Halloween, que fue el Guay, primer que hice para DC realmente. qué random todo, ¿no? Qué situación. Cuando dices tabletas ciegas, te refieres a... Son las tabletas que estás dibujando, pero estás mirando a la pantalla del ordenador, ¿no? Y No tengo sería también un una poco la por diferencia. ahí, que es la que utilizo para dar clases, son estas muy chiquititas, que ya eso ahora ya a estas alturas la llevo para clase porque es más cómoda, es más chiquita, pero me resulta muy marciano, porque realmente no estás dibujando, estás emulando, porque estás dibujando aquí y estás mirando al otro lado, es muy raro. Pero bueno, cumplen su función, como yo digo. Pero entonces tú normalmente lo haces con tabletas ciegas o con las tabletas ya nuevas que dibujas y estás mirando al mismo tiempo en Ahora, el mismo sitio. tabletas estas con pantalla. De hecho, ahora mismo donde he puesto la cámara es la tableta con pantalla, porque es lo que tengo directamente de frente en la mesa del despacho. Y ahí realmente es como dibujar en papel, no hay diferencia ninguna. ¿Tú cuando empezaste, empezaste ya directamente con la tableta o ha sido algo progresivo de pasar del papel a la tableta? No, trabajaba con tableta directamente primero porque venía de los videojuegos. Entonces, claro, cuando estaba en desarrollo de videojuegos era más cómodo trabajar, evidentemente, directamente digital, e ir pasándole las Claro. piezas y las pruebas y tal. Y luego, cuando a mí me gusta más trabajar en papel, realmente. De hecho, ahí tengo un montón de plumillas que estoy ahora practicando con la plumilla. Porque además así tengo los originales, porque en digital no tienen nada realmente. ¿Qué Eso es pasa? verdad. Ya seguí con el digital. Tengo compañeros y compañeras que los admiro muchísimo, que sí trabajan también. Me imagino que a lo mejor tienen más tiempo de deadline, porque también tienen tienen más años que yo, tienen más caché. Eh, Trabajan todavía en tradicional, con sus Ay, qué tintas, con guay. sus lápices. Yo es una cosa que me encanta y los admiro un montón. Yo la verdad es que he continuado trabajando en digital también por velocidad de producción, porque claro, te llega típico mensaje de, mira, necesitamos 5 páginas para dentro de unos días. Por ejemplo, este año he estado con la serie de Academia Vengadores, que era webcomic completamente y era semanal la Guau. publicación. Entonces, mira yo.
Me gustaría mucho, pero no daba la vida para plantearse hacerlo en papel, escanear y tal. Era directamente en digital todo y ya está, y a correr. Y entonces cuando te mandan un cómic, normalmente, ¿cuánto tiempo tienes para dibujarlo, ya que lo has comentado? No sé si te dicen, bueno, tiene una semana, un mes, Pues depende. 2 días. Ya te digo, con este de Academia Vengadores prácticamente era eso, era semanal. Wow. No es que terminase el cómic y se publicase, evidentemente siempre vamos haciendo con margen. Para cuando sale el cómic, pues a lo mejor yo ya he hecho tres más, pero realmente el tiempo era casi una semana. Cuando estuve trabajando en mis aventuras con Superman, que sí que eran de grapa de 20 páginas, eran más páginas, si a lo mejor tenía un mes para desarrollar la grapa, entonces va variando un poco, dependiendo de la serie. Entonces, generalmente, porque yo no sé muy bien cómo va esto, sé que hay algunos dibujantes que siempre dibujan los mismos personajes, o en plan, como que tienes tu propia serie, o cómo va, en plan, por ejemplo, vas a dibujar solo esto, Academia de Vengadores, o venga, hoy te mando esto y otra cosa, depende un poco también del tiempo del dibujante o cómo va. Quiero decir, en general dibujáis una serie o dibujáis varias. Va por rachas. Por ejemplo, estos últimos años estuve todo un año trabajando en la serie de Mis aventuras con Superman, la terminé y este año he estado todo el año trabajando en Academia de Vengadores. Claro, evidentemente cuando estás con una serie, yo intuyo que también que el estudio dice, vale, está con esto, no vamos a darle otra serie porque moriríamos en el intento. Al menos desde mi experiencia. Hay otras rachas, pues, que a lo mejor son, mira, vamos a hacer una grapa de esto y es solo una grapa, vale, pues voy a hacer eso y es una cosa puntual, o 5 páginas en una antología en la que estáis varios autores. O portadas, este año he hecho un mogollón de portadas. De hecho, es ha sido después de la Academia de Vengadores, creo que ha sido después de la Academia de Vengadores, o se me han solapado. He estado ha habido un evento, ¿vale? De DC y Sonic. Y en esa Vale. serie he sido el portadista. Y solo era el portadista de esa serie. Ya luego el dibujante era otro compañero. Entonces va variando dependiendo de la época. También yo es que necesito a lo mejor estar al menos con dos cosas a la vez. Que si no, no funciono. Claro, ¿y por qué? Eso no lo entiendo muy bien. O no sé, o sea, ¿por qué, por ejemplo, la portada la hace uno y el cómic lo hace otro? ¿O lo hacen para que sea como más vistoso? O no sé. Esa es una cosa que yo tampoco entendía hasta que me metí a trabajar aquí y ya lo he entendido. También es una cosa muy del mercado americano, aunque creo que se ha trasladado también a otros mercados. Eh, te juro que cuando era niño yo estas cosas no las planteaba. De hecho, yo era el plan, ¿pero por qué la portada es de un dibujante y el cómic de otro? No entiendo. Pero ahora me he dado cuenta que la portada se considera como una entidad aparte del cómic. Es como un Ah, cromo. vale, vale. Entonces, la gente colecciona. Hay veces que el cómic, el dibujante del interior, el dibujante de la portada es el mismo. Hay otras que no. Y se da mucho el portadas variantes. A lo mejor sale un TVO al mercado y sale la portada principal, vamos a decir, que muchas veces es de hecho dibujada por el mismo dibujante del interior. Y luego las variantes. Y ahora tenéis otra que es de Belén Ortega. Y tenéis otra que es de Jorge Jiménez. Y la gente dice, "Ah, las reserva, las compra, las colecciona". Ya me he dado cuenta que es como un valor aparte del cómic como tal, la portada. Vale, es más objeto de colección, ¿no? Sí, sí. Entiendo. Mm. Vale. Claro, yo digo, no digo, porque es como me recuerda cuando había revistas que ahora ya casi que no quedan. Que a veces te decía, bueno, pues en la portada hoy sale, por ejemplo, la revista de música, hoy sale un grupo y en la otra sale el otro, que es Mm. para eso, no para coleccionar.
Bueno, es que además, claro, hay cómics que valen, de estos de coleccionistas que valen la vida en dinero, Sí. millones, no se puede poner precio a eso. Y bueno, has dicho que este último año has estado con Academia de Vengadores, también has dibujado a Superman, no sé a quién más has dibujado. Ah, pues es que, ya te digo, de series como tal, ha sido. Espérate, que es lo que te comentaba al principio, antes de empezar la entrevista, que ya cuando llevas tanto, ya no has perdido el hilo de las cosas. Dibujé una miniserie de Batman, una de Superman, una de la Academia de Vengadores. Y tengo la chuleta aquí, por eso estoy mirando al otro lado. Y yo creo que de lo que son series mías, yo creo que esos han sido los principales. Porque claro, además eso, una serie se puede alargar fácilmente un año entero de trabajo, así que eso, llevo, creo que son 5 años en la industria, tres. Luego sí, luego aparte dibujé muchísimos personajes, dibujé al Linterna Verde, en el especial de Halloween, he dibujado a Canario Negro y a Constantine, a Aquaman en. Ese sí que no era una serie, pero sí era un especial mío, a Flash, no sé, un montón de gente. Claro, porque puedes dibujar, ¿no? Entiendo. Una serie o como has dicho que te digan, bueno, pues ahora este número especial o no. Y es como que Claro. tú colaboras con la serie de otro dibujante, ¿no? Mm. Van crossover de eso. Por ejemplo, en este año también hice en un alto que cogimos de Academia de Vengadores, hice el Pride de Marvel y Ay, que eso ese es. fue de dibujar al Capitán América, por ejemplo, ¿sabes? Con un amigo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, al final, pues vas. Por ejemplo, en Marvel también tiene una cosa muy graciosa, que como es un universo compartido, DC también, pero parece que más separado. En Marvel es coges cualquier TV y te aparece todo el mundo, toda la colección. Entonces, Academia de Vengadores, yo qué sé, ahí ha aparecido la Capitana Marvel, ha aparecido Doctor Extraño, ha aparecido Capitán América, ha aparecido ahí todo el mundo. ¿Has Incluso, dibujado también X-Men o eso va un poco más aparte? oh, X-Men no he dibujado ninguno, me gusta mucho x. X-Men es que me da un montón. Sí, 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 Y que sí. además X-Men parece que con todo el universo este cinematográfico como que se ha quedado un poco atrás. Porque claro, es verdad que Disney cogió y lo puso todo y dijo, venga, así, pa, pa, pa. Y claro, Para y las nada. de y X-Men se queda ahí como No, 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 a nivel para pelis, nada. pero digo a nivel pelis nuevas, Ah, sí, ahora a nivel película y todo eso. ahora sí, ahora en las películas creo que los están reintroduciendo ya. Y lo están intentando. Me han parecido. En cómic no, en cómic es una locura los X-Men, casi lo que más vende. De hecho, X-Men tiene que ya ¿Sí? llega un punto. A mí me gusta mucho X-Men, pero llega un punto que me ha costado seguirlo ya, porque los Es X-Men tienen imposible. como 15 series, ellos solos, que si X de espadas, X de escudos, un Cani, X. No sé, hay muchísimos. No sé cuántas series hay de X-Men. Guau, es que lo de los cómics en ese sentido es una locura, porque claro, desde que empezaron hasta ahora es como, también he visto que algunas veces como que se ha reiniciado, ¿no? Incluso la línea cronológica, porque yo creo que llega un punto que dirían los guionistas, mira, ya no sé dónde estamos, vamos a hacer un universo paralelo del universo paralelo del universo paralelo. Sí, no, de hecho es. Prácticamente cada año, cada 2 años, así hay un reinicio porque para y permitir ir a los nuevos lectores sumándose, porque es verdad que unos universos que tienen fácilmente más de 80 años, pues es que son muchos años. O Buah, sea, por ejemplo, bueno, yo digo hace 2 días, realmente ya hace poco, unos 6 años, Marvel había creado un mogollón de multiversos. Llegó un evento que era las últimas Secret Wars que hubo y destruyeron todos los universos paralelos y solo dejaron uno. a Luego tomar por sacaron otro. Ahora DC este año ha sacado un universo aparte, el Absolute, que está muy chulo.
Pues, si no has leído nunca nada, la verdad es que es un punto de partida muy guay. Y básicamente lo hacen por eso, para permitir que la gente también se vaya renovando los lectores. Porque si no, es verdad que es muy complicado. Claro, es que yo alguna vez, como, ¿y cómo entras en este mundo? En plan, ¿por dónde empiezas? Porque alguna vez incluso busca información o algo de algún personaje y tal, porque yo escribo y es como, yo ya no sé, digo, no sé si es que es una locura, la verdad. Pero también te digo que no es Está tan guay. complicado, porque lo que digo, continuamente lo van reiniciando y luego yo siempre lo digo lo mismo. ¿Te gusta un personaje? Pues cógete cualquier tomo. O sea, realmente los tomos que se venden, que de hecho si son varios tomos de una serie, te ponen el uno 2 y tres. Los tomos son siempre historias autoconclusivas. Ahí el arco de no sé qué, lo que lo ha cogido un guionista y un dibujante, y han contado una historia. Pues ese tomo tiene la historia completa. Entonces, ¿te gusta un personaje? Pues cógete. Tú vas mirando como cuando cogemos los libros, te lees la sinopsis, te interesa, pues prueba a ver. O sea, no, yo Claro. soy mucho de eso, ¿eh? Yo soy mucho de picoteo. Yo realmente soy muy malo para conseguir, tanto en cómic americano como en manga, como en todo, soy muy malo de seguir series continuistas. Yo picoteo, y digo, "Ah, voy a coger un tomo de esto a ver qué tal". Y ya está. Claro, y lo increíble es que, como tú dices, lleva, o sea, oye, en esta historia, ¿no? Que después de 80 años Superman sigue siendo algo que atrae a muchísima gente, ¿no? Pues, o sea, a mí me da, digo, joder, todavía quedan tantas historias por contar ahí de los superhéroes para que sigan ahí. Claro, o sea, entiendo que sí, ¿no? Pero es como una locura si te paras a pensarlo. Sí, porque, no sé, es como una manera un poco curiosa que encontrar el mercado americano. Por ejemplo, si lees el japonés, bueno, el japonés o el europeo, cualquiera, son más de voy a crear una historia y un universo, yo qué sé, Naruto, y te cuento la historia de Naruto, y la historia de Naruto termina. O yo qué sé, Tintín, y te va contando las aventuras de Tintín, pero en el americano es como son más iconos. Tienes a Superman, tienes a Spiderman, a Batman, y luego tú juegas con ellos. O sea, no está pensado para voy a contarte una historia que va a tener fin, sino tenemos estos personajes, se los vamos a dar a autores y que jueguen. Por Claro, que ejemplo, cada uno yo cuente la ahora historia que quiera. el Mm. universo absoluto. Tomad estos nuevos personajes y ahora vais a contar de inicio la historia que os quede. Y eso, ese Superman y ese Batman no tienen nada que ver con los originales, y ni los villanos, ni nada, y ni lo que te está contando tiene realmente a lo mejor no es lo que te contaron en sus orígenes, sino que les permite a los autores jugar y decir, Libertad. bueno, pues te voy a contar otra cosa, pero sobre este icono, ¿qué es lo que se mantiene? Entonces, no sé, es otra manera de trabajar que es curiosa. Pero claro, eso obliga a que constantemente tengan que estar actualizándose, modernizándose, revisándose. Porque claro, si lo que están vendiendo es el personaje no se puede quedar inmóvil, permanente, parado en el tiempo. No es como, por ejemplo, si eso, cuentas, yo qué sé, Detective Conan. Empiezas de Detective Conan y acabas de Detective Conan. Has contado la historia del personaje. Ya está, a otra cosa. Son personajes que se tienen que perpetuar. Entonces, claro, hay que ir refrescando la imagen. Claro, y para no caer tampoco, sabes que al final, quiero decir que al final es normal, ¿no? Que se puedan repetir cosas, pero también evitar eso, ¿no? No caer en plan decir, venga, que no se cuente exactamente la misma historia que se contó hace 30 años, que haya cambios, tal. A ver, al final entiendo que muchas veces lo que se hace, ¿no? Es también adaptarlo a los nuevos tiempos. Quiero decir, ahora por los superiores pues tendrán móvil y jugar, quiero decir, no, se adaptan a la época que vive el autor. Pues claro, eso es otra cosa que yo digo, madre mía, para no caer en la repetición, yo sé que no es así, pero una parte digo, molaría que tuviesen como una habitación, como una sala o un archivo solo lleno en plan de ejes cronológicos. Bueno, mira, en este hicimos tal, pero claro, es que es imposible.
No sé cuántos números de Superman habrá, pues, yo que sé, miles ya. Exactamente. No, pero el tema de los superhéroes es que es curioso, porque claro, es como un... No sabría si cómo clasificarlo realmente, como si subgénero. Porque una cosa buena que tiene es que lo que te dijo, te digo, el eje son los personajes. Claro, Entonces, claro, no, el género no es superhéroe, por así decirlo. Y esa facilidad que tienen en no repetirse es que, te pongo un poco el ejemplo, Dragon Ball. O el sí, shonen, vamos a decir. El shonen, al final, ¿en qué se reduce? Tenemos una serie de Sony. personajes ¿Eso qué es? y pues aparece un villano y hay que pelear con él. En una serie tal, lo vence, no sé qué, y luego aparece un nuevo villano. Eso puede tener ciertas similitudes con lo que es el tema de superhéroes puro, pero el tema de superhéroes es que realmente no se atan a un género. Hay TV de superhéroes, TV de Batman, de tal, que son de detectives, de misterio. Hay otros que son de fantasía. Hay otros que son de Vale, ya te ciencia entiendo. ficción. El que yo este año es Academia. Que es Academia? Pues eso, Harry Potter, My Hero Academia, tema adolescentes que van a tal. Entonces, lo divertido que tienen es que realmente tienen fácil no repetirse porque no tienen realmente que sujetarse a nada. Que a lo Claro, mejor, porque hay libertad absoluta en cierto sentido. claro, Es como, pues ahora si quieres, pues viajan a la Edad Media y yo qué sé, y se pelean con no sé qué. Si no, pues se van al espacio o yo qué sé, viajan en el tiempo o no cualquier cosa. O hacen un club en vivo. exactamente. Por ejemplo, a lo mejor de repente haces un TV de Batman y ese es de terror. Y es la clave es del género del terror. A lo mejor haces uno de Supergirl y no va de pelearse con nadie, a lo mejor va de que está de parranda por el espacio y conoce a una princesa que necesita ayuda para su... Y van viviendo aventuras más rollo fantasía. Entonces, realmente en ese sentido es muy divertido, porque te puedes encontrar de todo realmente. Entonces, realmente estoy pensando que la imagen que tenemos del género superhéroe, la gente que no estamos dentro de los cómics, me da la sensación que está muy altamente influenciada por lo que son las películas de superhéroes, porque las películas de superhéroes generalmente son acción y un poco de drama y poco más. Porque en los cómics, por lo que cuenta, hay infinitud, bueno, infinidad de posibilidades. Sí, sí, las películas al final, no tanto por el género como tal, sino por el hecho de blockbuster. Claro. Por final el blockbuster, ¿qué te vas a encontrar? Da un poco igual que sea superhéroes, que sea a lo mejor, yo qué sé, Terminator o Star Wars. Al final, ¿qué te va a contar? La historia de unos buenos que se enfrentan a unos malos y hay un clímax final y tal. Es como un poco la estructura del producto blockbuster. Entonces, sí que se ciñen a una cosa que saben que al público general es lo que le gusta consumir. El cómic, lo bueno, a mí, por lo que me gusta mucho trabajar en el cómic, básicamente un campo de pruebas. Y es por lo que hay tanto. Le pasa un poco como también a las novelas. Es por eso por lo que el cine pica tanto constantemente. Vamos a adaptar un cómic, vamos a adaptar esta novela, vamos a adaptar porque hay ideas muy frescas. Porque como somos, al final somos cuatro locos que estamos trabajando en una historia y es barato de producir, porque yo puedo crearte el universo más loco que te puedes imaginar. A mí me va a costar lo mismo. No es como si tuviese que generar en 3D, en imagen, con efectos especiales, ¿no? Yo cojo el lápiz y yo lo que sea que se me ocurra, te lo hago. Entonces podemos probar cosas desquiciadas totalmente. Claro, al final es más barato hacer un cómic que hacer una película. Exactamente. Y se Totalmente. toman más riesgos. Sí, porque al final se invierte mucho dinero y claro, ¿cuántas veces ha pasado que han invertido un millón y luego se han dado un batacazo en taquilla? Y es como, pues, vale. Y a veces incluso son historias que triunfan en el formato cómic, no en el formato libro, pero claro, es que al final es lo que pasa, yo siempre lo digo, por mucho que una serie esté muy chula o una peli, no tiene, al final tiene unas limitaciones que
por ejemplo, en un cómic o en un libro no tienes, porque realmente tienes toda la libertad. Porque por mucho que tú dibujes un dragón súper guay, súper molón, luego cuando lo vayan a hacer en 3D, pues por mucho que lo parezca, se va a notar que es falso, por ejemplo, aunque esté súper bien hecho. Sí, no, pero a mí me pasa. Yo soy gran defensor de los efectos prácticos, porque es que yo siempre he dicho, yo la CGI la noto mucho. A mí me saca mucho de la película. Que yo entiendo que hay cosas que es que no queda la opción de hacerla que en digital, pues claro, no se puede. Pero, ostras, es que se nota. Es que- También ha llegado un punto ya que es como muy exagerado, que luego los efectos especiales, eso es súper caro, ¿no? Por lo que tengo entendido. Pero ahora es como que ya muchas cosas directamente es como, no, venga, pues que lo dibujen y ya está, ¿no? Y antes es verdad que las películas pues no eran la misma tecnología, pero como se construían muchas cosas, por ejemplo, yo qué sé, pues este vuelo lo vamos a construir, que también costaba una pasta, pero claro, tú veías a los actores en ese vuelo y se veía real, ahora es como, no, venga, efectos especiales, ya está. sí. Ahora estoy notando, en general, en todo, pero en el cine estoy notando que hay como una especie de comeback. Y sobre todo en producciones no blockbuster, sino de medianas para abajo, sí que se está haciendo lo que muchos decíamos que se hiciesen, hacer una mezcla de las dos prácticas. Lo que se puede hacer en práctico se hace en práctico, lo que se tenga que hacer en digital se hace en digital. Entonces sí que se está empezando a utilizar otra vez los efectos tradicionales y la verdad es que está mejorando. Es como, por ejemplo, con la animación 2D, también ha pasado. Qué maravilla la Ha tenido que animación. venir el Spider-Verse y Arcane para decir, gente, no hace falta hacerlo todo en 3D, se puede mezclar Por animación favor 2D. y gracias. Claro, se puede mezclar animación 2D, tal, es que a lo mejor el fondo no hace falta que modeles el fondo en 3D, a lo mejor un fondo chulo en 2D, los efectos, y se mezclan y ha quedado increíble. Y ahora se está estandarizando eso. Gracias. Gracias. Guay, que me acuerdo cuando salió el 3D, claro, al principio, bueno, pero es que llega un punto que era todo en 3D, es como, joder, que es verdad que ya no va a ponerse como los dibujantes al principio ahí con su óleo, que pintaban los fondos de las películas, por ejemplo, de Disney. Claro, obviamente hay que avanzar, pero hay veces que tampoco hay que pasarse. Y luego realmente tú te metes en muchas series de este rollo, yo que sé, al final el anime y de estas de animación de adultos son en 2D, llevan muy poco 3D y Sí. funcionan bien. Sí, sí, sí. De hecho, es gracioso cuando el 3D le empiezan a quitar fotogramas y tal para que se parezca al 2D. Algo en 2D. ¿Sabes? No, Total. pero está bien eso. Evidentemente, personajes y tal, que hay que estar animando más continuamente, pues evidentemente si haces un modelo 3D, si queda bien además, y además ahora están utilizando esa texturización imitando el 2D, pues queda muy guay, queda muy bien y más fácil. Ahora el fondo, un objeto concreto, hazlo en 2D. Es más rápido, es más Claro. barato. A mí la que, por ejemplo, me gusta mucho es la leyenda de Vox Máquina. Se ve, está generalmente todo 2D y se ve súper chula. Que luego es verdad que pueden meter alguna cosa, pero en general y se ve súper, súper guay. Invencible también ha estado y ahí está. Es lo que tú has dicho, son 2D. A lo mejor hay un elemento particular, un coche, que de repente es 3D. ¿Por qué? Porque le sale más, en ese caso, la inversa un poco, le sale más fácil, más económico. Mm, Es decir, pues mira, pues hago un modelo en un coche y lo veo estupendo. Pero es eso, no ceñirse a vamos a hacer esto solamente. Combinar técnicas. claro, si además pudiendo hacerse que tampoco es que digas, venga, vamos a hacerlo todo de forma súper purista o no sé qué, después de posibilidades, pues mezclar, ¿no? Y por Claro. ejemplo, dentro del cómic, ¿no? De, bueno, de superhéroes, que ya sabemos que los superhéroes en sí no es el género, puede haber muchos tipos de género. Eh, ¿Realmente seguís siempre las mismas técnicas o hay un poco, es verdad que has dicho que hay libertad creativa en cuanto a la historia, pero luego, por ejemplo, sí que hay como un estilo visual, ¿no? Muy concreto dentro de este campo, ¿no? No realmente, cada uno No. tiene realmente tú te vas mirando y cada uno tiene su estilo particular. Tienes a Jorge Jiménez,
por ejemplo, que hace un estilo más manga, más tirando un poco más. Tienes a Gabriel Balta, que tiene un estilo tiene un estilo muy suyo porque utiliza tintas, utiliza acuarelas, tiene un estilo muy tradicional. Tienes, no sé, si vas pensando en el artista, cada uno tiene, no nos obligan realmente a Ah, vale. adaptar. Por ejemplo, caso concreto, cuando hice mis aventuras con Superman, que es un cómic que continúa la historia de la serie de animación en 2D, por cierto, Mm. que, que sacaron en HBO, que ya tiene 2 temporadas. Y el cómic es como una historia entre las 2 temporadas. Ahí sí que tuve que cambiar mi estilo de dibujo para adaptarlo al de la serie de animación, porque claro, al ser una obra encajada dentro de esa serie, tenía que Mm. seguir el diseño de los personajes, la forma tal, sí que tenía que adaptarse a ese estilo. Pero eso, por ejemplo, fue una cosa muy, 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 muy concreta. Por ejemplo, cuando trabajas con una IP, ahora que estoy trabajando con Sonic, sí que tengo que ajustarme a los parámetros, proporciones, colores exactamente que me dio Sega en este caso. Pero salvo esos casos muy concretos, realmente cada uno tiene su estilo y lo dibuja todo en su estilo. Y esta, por ejemplo, de mis aventuras con Superman, que le estoy viendo aquí, esto sería, tiene como un punto manga, puede ser, por el tipo de los ojos y todo eso, ¿no? ¿Verdad? Sí, es que la serie es muy, muy, muy anime. Muy, muy, ¿verdad? Muy Es anime. el anime de Superman, básicamente. Sí, que sacaron uno de Ricky y Morty también, un anime. Que imagino que Sí, 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 vi un capítulo solo, pero este está como un poco también de moda. Y Mm. bueno, entonces generalmente tenéis libertad. Has dicho que cuando trabajaste con Sega para lo de Sony, has dicho trabajar con una IP, Sí, por ejemplo, Sony de es una un... IP, Exactamente. Es pero como que es una que IP. un, pues no me acuerdo cuál será la sigla, pero es como una marca. Sonic es una marca, vamos a decir. Entonces sus personajes, su mundo tiene un diseño muy concreto relacionado encajado entre esa marca y tienes que ajustarte un poco a ello. Por ejemplo, cuando trabajas con lo que justo estamos comentando, cuando trabajas con Marvel o con DC, dices, voy a dibujar a Superman, pero es tu Superman. A lo mejor Sí, te dicen, vale, tienes que usar este traje, que es el que toca en ese momento. Dices, vale, pues dibujo este traje, pero mi Superman no se parece en nada, por ejemplo, al que pueda hacer Belén Ortega o otros compañeros, ¿sabes? Porque es mi estilo. Pero luego, a lo mejor hay una serie de IPs, como podría ser cuando trabajé en la portada de Sonic, que sí te tienes que ceñir a ese estilo concreto, porque es el estilo de sí. la marca. Pero entonces, por ejemplo, tenéis libertad, ¿no? Pero en general, por ejemplo, o sea, aunque tu Superman sea distinto al de otro, pero es decir, Superman es alto, es fuerte y es moreno, ¿no? Los rasgos son como básicos, ¿no? No lo podéis cambiar y decir, bueno, voy a dibujar a Superman pelirrojo. Que bueno, a lo Pues mejor en esa historia es que justo, pues yo qué sé, le pasa algo y le cambia el color del pelo. no, exactamente, depende un poco, porque es lo que te he dicho, ya dependiendo si le dan a unos autores, va a hacer una historia de Superman, pero es un universo nuevo, diseñarlo como de la gana. A lo mejor de repente te cambia completamente a Superman. O Superman, o el personaje ahora de repente es una mujer. Por ejemplo, la Capitana Marvel era originalmente el Capitán Marvel. Entonces, el Capitán Marvel murió. Y dijeron, vale, vamos a actualizar al Capitán Marvel. Y metieron a Carol Danvers como Capitana Marvel. Pero no Entonces, era el este, o eso en las películas, ay, ¿cómo se llama? Joder, el que vuela, Falcon. mm, No me no es acuerdo. Capitán América. Y ves, pero él no se queda de Capitán América.
Sí, Falco, o Ah, sea, Falco sí, no se queda de Capitán parte de América o algo todo. así. Sí, Bueno, sí. en las películas, claro, Sí, no, pero en en los los cómics cómics. también. En los cómics También Capitán pasa, ¿no? América ha sido un montón de personajes. Pero no sé Entonces, el nombre, Sam, eso, ah, coño, sí, sí, Sam. sí, sí, eso. Por ejemplo, Pantera Negra, también Pantera Negra en los cómics ha sido la hermana, A la ha hermana, sí. sido Tormenta de los X-Men. Que Tormenta era la mujer de Black Panther en los cómics, algo así. O en algún punto lo era. No sé si siguen casados o no, porque eso es. También en los TV superhéroes hay un Los telenovelón. salseos son. Los salseos, ahora Emma Frost está casada con Tony Stark y cosas así. No sé. Pero sí, ¿no? Hombre, evidentemente hay una iconicidad y aspectos se suele mantener, pero yo qué sé, si se justifica y en un momento dado se quiere poner los autores juguetones, o sea, a lo mejor te cambian completamente el diseño del personaje. De repente Superman es pelirrojo y mide unos 50. De repente. Y, Ese por ejemplo, meme no sé si esto caricatura. ha cambiado. Uy, ¿Eh, qué? ¿No? Dime, dime. no sé si esto ha cambiado, porque a ver, yo pues lo miro aquí, ¿no? En internet, ¿no? Las portadas, tal. A ver, normalmente los superhéroes siempre han estado muy fuertes, ¿no? Porque son superhéroes, tiene sentido. Pero, por ejemplo, yo creo que antes, no sé si ahora sigue siendo así, los personajes están como muy hipersexualizados. Sobre todo, muchas veces más los de mujer, ¿no? Como antes con los videojuegos, que era una guerrera y llevaba un tanga puesto y dices tú, tío, pues como Armadura venga y te pincho de con la lanza, tiro. estás muerto. No sé Sí. si eso en los cómics ha cambiado un poco, sigue siendo así un poquito, o depende. No, ha cambiado mucho, 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 mucho. De hecho, se suele tener bastante cuidado sobre todo en los estudios así más grandes, de tratar con cierta, bueno, tratar con cierta, no, tratar con igualdad a todos los personajes y sí que se cuidan mucho esas cosillas. De hecho, por ejemplo, el ejemplo que te he puesto de Capitana Marvel, pues poner la Capitana Marvel ahora y la Capitana Marvel cuando era Miss Marvel. Entonces, han cambiado mucho el diseño y sí que es verdad que son cosas que se cuidan mucho, mucho ahora. Claro, es que por ejemplo, a mí una cosa que siempre me ha hecho, o sea, los hombres siempre están fuertes y las mujeres todas tienen muchísimo pecho. Y eso, y además llevan muy poca ropa y era como, madre mía. Es que no tiene sentido que va a luchar y lleva dos prendas de ropa que te tapan lo justo. Pero claro, imagino que obviamente ha cambiado o debería cambiar, claro. Sí, no, no, eso ha cambiado muchísimo, ha cambiado muchísimo. También es verdad que lo de la ropa originalmente era por dos razones. Primero, porque el concepto de superhéroe realmente está muy relacionado en su origen con la lucha libre mexicana. Entonces, realmente si tú ves los trajes originales de los superhéroes son prácticamente trajes de lucha libre mexicana, tal cual. Y segundo, porque era mucho más fácil dibujarlo si no tenían mucho parafernalia. Luego hubo un Pues, momento que hubo como la inversa y se tendió a lo contrario, sobre todo 80 90 sobrecargar de elementos todo. Y ahora, pues un poco dependiendo de lo que se ajuste al diseño. En ese sentido sí que es verdad que hay mucho más cuidado. claro, es que no puede, o sea, que es verdad que es para adultos, pero que tampoco es normal que esté todo lleno de tetas, vamos, va a hablar. Claro, pero además hay Como que pasaba, era como, madre mía. por ejemplo, cuando doy una clase yo siempre pongo el mismo ejemplo, precisamente yo es que doy unas clases como que estoy en 50 cosas porque no puedo estar quieto, de tema de desarrollo de videojuegos para la Universidad de Málaga, Ah, ¿vale? qué Yo guay. soy en la parte de 2D, evidentemente, más conceptual. Y hay una sección que es diseño de personajes. Hablamos de diseño de personajes general o remake y tal. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es el del personaje Jill Valentine en Resident Evil 3. El diseño que se hizo en los 90 y el diseño que se hizo hace unos años en el remake. A ver, hay que tener una cierta coherencia, ¿no? Evidentemente el diseño actual tiene mucha. Es mujer policía atrapada en una ciudad llena de muertos vivientes. Hombre, el actual, con pantalones resistentes, con Sí, lo estoy camiseta, viendo aquí.
Es bastante más lógico que el top y la minifalda primero. Ya no por nada, sino por simple lógica. Es como, ¿a dónde vas en un apocalipsis zombie? Así. Y con la falda, ¿sabes? Que con los pantalones Igual. puede correr, pero con una falda correr está complicado. Pero ojo, lleva el suéter atado a la Sí, lo he cintura. visto. Muy práctico. Parece que pase frío con el top, claro, evidentemente. Claro. Entonces, Ay, claro, claro. qué risa. Es que a ver, obviamente ya de hacer, ahora ya ha cambiado, ¿no? Pero es que lo dicen, madre mía. Es como lo de todas con un pecho súper exuberante que dices tú, madre mía, pues casi no puede, se chocan ellas mismas. Aunque bueno, no es tan exagerado, yo creo que nunca ha sido tan exagerado, a lo mejor como en el manga, porque lo del manga ya hay otro mundo aparte, pero qué risa. Y bueno, no has contado de cómo empezaste a trabajar con DC, pero no has contado cómo empezaste a trabajar con Marvel. ¿O fue un poco así? Marvel fue más, mm, más, realmente tiene menos historia todavía porque, ¿qué fue? No me acuerdo después de qué fue. Fue después de un proyecto, creo que todavía no había empezado a trabajar el de Superman. No me acuerdo qué proyecto fue. No me acuerdo qué proyecto fue que publiqué y una noche recibí un correo de Marvel. Oye, ¿te interesaría tal? Creo que fue para el Pride de 2022 o 2023, no me acuerdo. Ah, que fue la historia de Gwenpool. Tal, y yo, vale, y fue mi toma de contacto con Marvel. Y a partir de ahí entré en la Academia de Vengadores y pues haciendo cosillas. Entonces realmente fue muy... Ya una vez entras en el, vamos a decir, no sé cómo definirlo, en el medio, en el círculo, pues ya un Sí, en el editor te sector. pasa a otro, oye, mira, necesito a alguien, mira, pues yo conozco a fulanito o fulanita, y ya pues es más fácil, ¿no? Que te muevan mismamente. Yo pensaba que no era, o sea, como que si estaba en DC no podía dibujar para Marvel y viceversa. A ver, sé que nos dijo Pedro el otro día que hay gente que sí que tiene exclusividad, ¿no? En plan, solo dibuja esta serie, este personaje, ¿no? Pero se destila mucho eso de cómo haces tú, ¿no? Pues uno dibuja unas cosas para DC y otras para Marvel. Sí, no, o sea, realmente podemos trabajar. De hecho, he estado trabajando simultáneamente para dos, o incluso para, puedes trabajar para al mismo tiempo para Cinema y todo y más, o cualquiera de estos. Diferente es eso, el caso concreto que has comentado, que te ofrezcan un contrato de exclusividad, que diga, venga DC, por ejemplo, y diga, pues, mira, te ofrecemos por tanto dinero un contrato de exclusividad durante un año, 2 años, y entonces solo produces para esa editorial. Pero si no es el caso, realmente no hay ningún tipo de conflicto ni problema. Ah, bueno, que no hay tanto pique, ¿no? No, no, no. Al contrario, que va, que va. Es más, Entonces, ha salido una serie que es un crossover entre Marvel y DC. Entonces, que ya es el segundo, el tercero que hacen, o sea que realmente no hay ningún tipo de conflicto. Más allá de las ventas, que imagino que ese será otro tema. sí, aunque al final yo creo que cohabitar en el mismo espacio es como, bueno, pues ellos, los otros están, no van a desaparecer. Pues bueno, y al final parece que hay público para todo el mundo. Claro, también yo creo que por lo que han cuidado eso que te comentaba antes, tanto de los personajes, porque al final lo que venden es los personajes. Entonces eso no cambia. El que le guste Spider-Man y le guste Canario Negro, se va a comprar los dos. No, no es que diga, no, voy a cogerme este. No te queda otro, ¿sabes? Ese personaje de ese y ese personaje del otro. Entonces no creo que tengas mucho problema. Pero, no, espérate. Canario Negro sale en Superman, no con Spiderman. La de Spiderman es otro. Sí. Sí. Aquí pregunta de neófita total. Y bueno, tú también coloreas, ¿no? Porque he visto que no siempre todos los dibujantes colorean. Pero tú, bueno, creo que sí lo haces también, ¿o no? O tú lo dibujas y luego ya otro lo pinta. Yo coloreo. Es verdad que no todos los dibujantes colorean. Hay algunos que se especializan en dibujo solamente, otros que se especializan en color solamente. Yo es que vuelvo a decir, yo soy un culo inquieto y necesito hacer muchas cosas. También animo, también, no sé.
La cuestión es que colorear realmente en el mercado americano no te dejan. Si tú eres dibujante, y si tú Ah, eres colorista. Es más relacionado con el sistema de producción. Es más rápido. Es decir, vale, tú has terminado las tintas, se lo pasamos al colorista y mientras tú haces otra cosa. O tú haces el siguiente número. Es mucho más rápido. para montaje. Si es publicación nacional, casi siempre me he coloreado yo. Excepto en el mapa del miedo, que lo hizo Bea. En el resto me he coloreado yo. Y incluso en el mercado americano, portadas sí que me han dejado colorearlas. No todas, porque el de Star Wars hice una y ese sí que lo coloreó una compañera. Pero por ejemplo, la de Aquaman, las de Sonic, eso sí que las he coloreado yo. ¿Y prefieres colorearlas tú a que te las colore? Es que me gusta colorear. Es una cosa muy particular, ¿no? Porque además el color cambia mucho el dibujo. Claro. Entonces, de hecho pasa mucho que hasta que el dibujante y colorista necesitan tiempo para muchas veces para adaptarse. Ya se nota cuando un colorista lleva mucho tiempo coloreando al mismo dibujante. Hay una simbiosis que la verdad es que queda muy chulo. A veces cuando acaban de empezar en la primera vez, es verdad que a lo mejor ves cosas raras o cosas que a lo mejor dicen, ella ha hecho diferente, o yo lo hubiera dibujado diferente. Entonces, pero vaya, sí, normalmente es un colorista el que lo hace aparte. Claro, hay un proceso de adaptación. Mm. Y bueno, ahora mismo, ¿en qué estás trabajando? Pues ahora estoy trabajando en muchas cosas que no puedo decir porque hay Top contrato secret. mente. Y luego aparte sí que estoy trabajando en un TVO mío que en principio debería estar preparado para el primer cuarto del año que viene. Que ese tengo muchas ganas porque ese es el primero que además guionizo. Ah, Que lo hago todo, completo mío. Entonces, pero ese para el mercado español. ¿y qué tal la experiencia de guionizar? Guay, porque, jolín, al final ya estás contando tu historia, ¿no? Que no estás dando vida a la historia de otra persona. Es un rollo completamente distinto, pero muy difícil. De escribir es muy difícil. Parece Dices, otro rollo. ideas, pero cuando tienes que ponerla en papel y poner voz a los personajes, eso es un tema. Bueno, seguro que te ha quedado genial, A ver. poco a poco. Y bueno, que yo te quería preguntar, que lo tenía aquí escrito, pero al final, como hemos ido tal, se me ha ido. Eh, claro, tú trabajas para el público, ¿no? Nacional y para el público estadounidense. ¿Qué diferencia hay de trabajar de uno para otro? No sé si cambian las técnicas, cambian, no sé, un poco la forma de transmitir el mensaje o en general, pues, lo mismo, pero poco. Lo que cambia es el dinero, principalmente. No, luego es verdad que tradicionalmente la manera de trabajar era muy distinta. Porque claro, aquí cuando trabajo en un cómic nacional, al final estamos el guionista, yo, en el caso de que haya una colorista. Y ya en última instancia el editor, que muchas veces a lo mejor es incluso ya una cosa posterior y que hemos hecho el TVO y lo llevamos. Pero hay mucha comunicación entre nosotros. Es un TVO que es muy cosa de todos, autoría de todos, porque todos comentamos, oye, podemos cambiar esto, podemos añadir esto, es muy cercano todo, es muy orgánico. Es verdad que tradicionalmente en Estados Unidos, igual que he dicho antes con los coleristas, está muy dividido por sectores. Editores con el guionista, editores con el dibujante, editores con el colorista, editores con el rotulista. El rotulista es el que pone las letras. Yo creo, o al menos yo he notado, desde la experiencia que he tenido, que la verdad es que he tenido una experiencia muy, muy buena con todos los equipos que he trabajado, tanto de Marvel como de DC, yo creo que eso ha cambiado un poco, porque siento que es mucho más orgánico, Mm. que realmente, por ejemplo, nos comunicamos por correo electrónico, ¿vale? Y en el correo electrónico nos metemos todos y básicamente una conversación. Entonces, a lo mejor, mira, te paso el guión, no sé qué, con las anotaciones, lo comentan, me pasan toda la información que necesitan, luego yo voy pasando las páginas y esas las comentamos entre todos. Lo comentan los editores, lo comentan los guionistas, ¿sabes? Hay veces que sí que hay más división y solo tengo relación con el editor,
pero otras veces es verdad que hemos estado prácticamente todos en el grupo. Entonces creo que está cambiando, creo que se está homogeneizando bastante. Sí, Una- pero va- entiendo que al ser también de otro país, generalmente es todo por mail, quiero decir, no hacéis videollamadas ni habléis por teléfono, ¿no? Desde mi experiencia, no. Como dibujante, no. Es todo por mail. No sé si a nivel de guión si hacen videollamadas. No estoy seguro. Por comentarios que han soltado me quiere que sonar que a lo mejor sí. Cosa que es más normal porque Es más eh, fluido, es algo que hay claro. que debatir más. Hay más que eso. El dibujo es al final. Mira el dibujo. ¿Está bien? ¿Está mal? Hay que cambiar algo. Entonces, a lo mejor sí a nivel de guión es de otra manera. A nivel dibujante, desde luego es por email. Vamos, que nunca le has visto la cara a uno de tus compañeros, básicamente. No, básicamente, hombre, luego lo bueno es que a día de hoy, sinceramente, con las redes sociales, pues la verdad es que todos los que estamos en el grupo, pues, a lo mejor nos seguimos por redes sociales, ¿sabes? E incluso a veces comentamos cosas, no sé qué, no sé cuánto, qué tal, no sé cuál, por Instagram, por cosas así, pero sí, básicamente es todo, además, es todo por email, que el primer contacto es muy hola, buenas. Es como Un muy frío. educado. Ya cuando llevas un año trabajando con la misma gente, a ver, es una conversación de grupo de WhatsApp casi, es como mucho más cercano, mucha más confianza, etcétera. Porque, por ejemplo, nunca se... Bueno, imagino que en Estados Unidos también es así, ¿no? También hablarán por mail o... Quiero decir, no están tampoco en una oficina, al final cada uno trabajáis desde vuestra casa Mm. y pues vais hablando así, ¿no? Estaría guay una quedada, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, a ver, la verdad es que me gustaría a lo mejor eso, una Comic Con de Nueva York, una cosa que nos reuniésemos, a lo mejor el equipo de Vengadores, Academia Vengadores, porque además en el equipo de Academia Vengadores éramos como un montón de gente, pero claro, como era semanal, éramos tres dibujantes, un colorista, que yo le decía, tío, ¿cómo lo haces? Y él, no lo sé. Eran tres dibujantes distintos y luego un colorista para colorear, o sea, todo en la rotulista. Entonces, era un montón de gente, había muy buen rollo y la verdad es que estaría chulo un- una mesa o algo. Bueno, ya se irá viendo. Pues sí. Y bueno, Pablo, te quería preguntar antes de, bueno, de acabar. Ya nos has contado en qué estás trabajando, ¿no? También das clases en la universidad, nos has contado tu trayectoria, lo que has dibujado. Bueno, no sé primero si hay algo que no, bueno, has dicho que X-Men no la has dibujado y te gustaría, pero no sé si hay alguna cosa más que te gustaría dibujar y todavía no has tenido la oportunidad. Me gustaría dibujar cosas de terror. Es mi género favorito, el terror, y todavía no he tenido ¿Sí? oportunidad. Mira que he dibujado de todo, he dibujado fantasía, he dibujado ciencia ficción, he dibujado cómico, he dibujado adolescente y de academia, que yo siempre decía, "Uf, yo una cosa que yo creo que no se me daría bien es el tema adolescente", y me he tirado un año Qué pereza. dibujando ese género y me ha encantado, digo, es súper divertido. No he dibujado todavía terror, no hay Tienes que manera. decírselo a los señores de DC y de Marvel. A Oye, quien si tenéis algo de sea. miedo, llamadme o algo. A quien sea, sí, exactamente. Yo sé, a que alguien me dé algo de terror, aunque sea. Me da Y si igual no, que quiero, quiero dibujar algo de terror. y si no te toca a ti escribir la historia. También es otra opción, que al final es lo que acabaré haciendo. Y bueno, antes de terminar, te quería preguntar si tienes previsto estar, no sé si vas a dar algún, bueno, la entrevista va a salir en un par de semanas más o menos, o sea, para principios de diciembre, o sea, cuando la gente no esté escuchando será, cuando la gente no esté escuchando será 3 de diciembre, que ya quedará poco. Luego no sé si para diciembre o ya para el año que viene tiene algún evento, algún taller, alguna conferencia, alguna charla, algún salón o algo, bueno, que se pueda contar, claro. Sí, no, no puedo decir ninguno en concreto porque realmente todavía lo estamos organizando, pero claro, sí, como he dicho, el TVO este quiero sacarlo, que ya lo tengo hablado con la editorial, para el primer trimestre, más o menos, marzo por ahí, calculo más o menos que lo tendré terminado. Lo suyo será moverlo y he estado un año totalmente sabático de eventos, no, en plan, he estado encerrado.
No sé por qué. Imagino que porque tenía una serie semanal no me daba mucho la vida para moverme. Y este año que sí que quiero volver a moverme por eventos. Hemos barajado algunos, pero realmente tenemos que ir viendo. Pero sí, seguramente este año ya me empiece a mover un poco más. Claro, imagino que al final, si es que si tienes que estar toda la semana ahí dibujando la serie, pues al final ir a eventos implica moverte y al final implica tiempo. Implica tiempo que no estás trabajando. Hay que plantear bien los eventos, este tipo de cosas. Que realmente Claro, interese, que realmente que no te pillen una fecha que tengas entregas, etcétera. claro, es que al final son muchas cosas. Pues Pablo, no sé si quieres comentar algo más antes de terminar, algo que creas que se ha quedado en el tintero, que la gente debería saber de No, los yo creo que superhéroes hemos y de hablado este un poco mundo. de todo, realmente. Hemos tocado todos los palos un poco. Sí, la verdad es que sí. Pues bueno, Pablo Collar, dibujante de Marvel y DC, y pendiente de que le toque alguna historia de terror que tiene ganas. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros tu trayectoria, tu conocimiento. Hoy hemos podido acercarnos aún más, ¿no? Y sumergirnos en la industria, ¿no? Del cómic de los superhéroes, saber mejor cómo funciona. Y la verdad es que, bueno, muchísimas gracias por compartirlo con nosotros y muchísima suerte con tu próximo cómic que saldrá el año que viene, estaremos atentos. Y nada, desearte lo mejor. Muchísimas gracias por venir aquí a la X Marca el Lugar. Nada, a vosotros, a todo el mundo. Pues bueno, como solemos decir por aquí, nos vemos por las redes y que vaya todo genial. Un saludo. Chao.